El neoliberalismo corrupto del PRIAN. El primer lugar en desastres socioeconómicos de finales del siglo XX y principios del XXI lo ocuparon países con sistema político dictatorial, en los que el neoliberalismo se entronizó. El segundo lugar correspondió al esquema neoliberal corrupto. Este último azotó a México durante 35 años, aderezado con escandalosos fraudes electorales y otras muchas violencias políticas. Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, 1937, y mucho después de la llamada nacionalización de la industria eléctrica, 1960, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, el Estado concedía subsidios a consumidores domésticos, como lo sigue haciendo, pero transfería mucho más a las empresas industriales. Esto último era parte de la política de fomento de la industrialización y de la sustitución de importaciones, aunque también había corrupción en la condonación de adeudos. El abandono del fomento de la industria nacional para promover la extranjera en el marco de la gran apertura comercial obligaba a restringir el subsidio eléctrico y acotar el desequilibrio costo-precio. Pero no hay muchos países como México. Aquí se fue reduciendo el subsidio a la industria en general para concentrarse en nuevas empresas productoras de electricidad que aparecían conforme se aceleraba la defenestración de la CFE. Los neoliberales lanzaron, para empezar, la figura de productores independientes, que usan el llamado ciclo combinado, que quema fósiles. Estos venden por contrato a la CFE, pero en el acuerdo no se abarca la proporción correcta de la reserva eléctrica que es preciso cubrir, es decir, aquella parte de la planta productora de energía que no opera siempre porque realiza el papel de respaldo. Ningún sistema eléctrico funciona sin capacidad de suplir una caída de la generación por cualquier causa. Como esa reserva es costosa, se postula que deba ser pagada en su mayor parte por la nación. Así se piensa y eso ocurre. Esto apareció con mayor énfasis luego de la reforma energética, con la entrada de nuevos productores de electricidad, entre ellos los que utilizan sistemas de viento e insolación, quienes tienen asegurado su ingreso en el reparto de electricidad, a pesar de que no generan energía todo el día, de todos los días, sino de manera intermitente. Para ellos opera una parte del respaldo a cargo del Estado mediante contratos leoninos que los protegen. Las cosas han llegado a extremos inusitados. La CFE vende solo el 35.4% de la demanda de electricidad, pero posee más de la mitad de la capacidad nacional de generación. El problema es aún más serio cuando se advierte que la política eléctrica durante los 4 anteriores sexenios llevó al país al absurdo de tener una capacidad instalada de casi el doble de lo que se consume, es decir, una reserva cercana al 50%, cuando la recomendación internacional es de 20%. Pero, ¿por qué este desperdicio de infraestructura productiva industrial? La respuesta es sencilla, pero lacerante. Porque se ha venido desplazando artificialmente a la empresa pública para beneficiar a las privadas. Esto no es un mercado propiamente dicho, es una costosa política privatizadora. El neoliberalismo mexicano repudió la empresa pública, considerada irreformable, no rentable y altamente dañina por ser monopólica, pero redistribuyó subsidios, antes amplios, para concentrarlos hacia ciertas empresas. Así se creó un sistema de generación de electricidad paralelo al del Estado, pero que depende del mismo, no solo en el aspecto técnico de transmisión y distribución, sino en la rentabilidad. Esto último no es frecuente en otros países. Es difícil lograrlo porque hay que tener una cara muy dura
para atentar contra los intereses nacionales desde el gobierno, con el engaño de que se le hace un bien al país y a la sociedad, la cual paga los costos en aras de que exista un supuesto mercado libre. Pero tal mercado, idolatrado por los neoliberales, no aplicó, debido a que fue sustituido por contratos cerrados y subsidios selectivos para patrocinar empresas con el fin de acelerar el bombardeo sobre una entidad pública productiva, la Comisión Federal de Electricidad. El escándalo de la planta agronitrogenados no es algo del todo diferente. Así como Pemex compró a una empresa privada, Altos Hornos de México, AMSA, una vieja planta industrial muy endeudada y nada rentable, por un monto de $200 millones, diciendo que era para mejorar la operación de la paraestatal. Así también se otorgaron a granel autorizaciones para instalar productoras de electricidad, subsidiada por el Estado mismo. Recién se ha usado también el argumento de que hay que dejar de quemar materia fósil y ayudar al planeta, pero de paso se transfiere riqueza pública a manos privadas, en especial si se trata de compañías extranjeras. A esto podría llamársele corrupción verde. Se ha dicho que la CFE desprecia la energía llamada limpia, es decir, sin gases ni partículas contaminantes, pero se oculta neciamente que la empresa estatal sigue siendo la mayor generadora de esa clase de energía, hidroeléctrica, geotérmica y nuclear. Desde un principio, el neoliberalismo mexicano se expandió en medio de la corrupción, porque el viraje programático se dio sin ruptura política, es decir, dentro del viejo Estado corrupto. Por eso las izquierdas, al exigir democracia y rechazar la política económica, también denunciaban la corrupción. Ese fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y la misma plataforma básica de 2018 con López Obrador. En México, las privatizaciones no se hicieron igual que en Gran Bretaña, sino que se aplicó la tecnología de Margaret Thatcher, pero con mordidas y favoritismos. En la venta de Telmex, por ejemplo, pudieron comprarse acciones a crédito, al tiempo de que con el 5.5% del capital social fue suficiente para tomar el control total de la compañía. ¡Qué fácil! Así cualquiera. La cuestión consistía en ser comprador designado. Un monopolio estatal se convirtió en un monopolio privado, pero en nombre del mercado libre. Así fue. Además, la modernización de la industria eléctrica mexicana se dejó, en su mayor parte, a empresas extranjeras, pero sobre la base de otorgarles un trato privilegiado, en detrimento de la CFE, con el propósito de irla achicando por decreto, tal como el plan contra Pemex. Empezar a revertir esa situación es lo que se busca con la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica que ha propuesto el presidente de la República. Ya se había tardado un poco. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La confusión de que la presidenta de la Cámara no turnó a la Comisión de Presupuesto este dictamen, sí lo turnó para opinión. Y lo que estamos haciendo es desahogando el trámite de la presidenta de la Cámara. No estamos desahogando otra cosa. Además, las opiniones que da por los informes que presenta el Comité de Finanzas Públicas no se votan, se toman en cuenta, pues son informaciones no vinculantes. Bueno, voy al tema. Miren ustedes, quisiera en primer lugar hacer dos aclaraciones. La Comisión Federal de Electricidad es el mayor productor de energía no contaminante que hay en el país. Todo eso que se ha dicho de que se quiere hacer a un lado la energía limpia con los planteamientos que está haciendo el gobierno, pues son puras falsedades, porque el mayor volumen de energía limpia es la que produce el Estado mexicano. Entonces, pero de lejos, de lejos. Segundo lugar, nosotros tenemos el gran problema de una reserva demasiado alta. Tenemos una reserva de más del 40%, como si estuviéramos esperando que se cayera toda la generación, o la mitad de la generación, de un solo golpe, y la tuviéramos que reponer con la reserva. Esto es lo que le llaman respaldo. Es en realidad una reserva eléctrica que todos los sistemas tienen. El problema es que esta reserva, pues es de la nación, la pagamos porque es una infraestructura que tiene un costo de funcionamiento, aunque no esté produciendo en la medida
en que se le da prioridad a quienes no forman parte de la reserva. De hecho, toda su energía eléctrica se vende. Tercero, pues yo no veo que en México haya un mercado. Los mercados capitalistas se hacen sobre la base de una oferta y de una demanda en un determinado esquema de fijación de precios. Aquí lo que tenemos son unos contratos de largo plazo. Y yo no creo que eso corresponda a lo que presumen o quieren defender los neoliberales. Ahora bien, quiero así rapidísimamente decir, en México, nuestra industria eléctrica sirvió para dos grandes tareas. Bueno, electrificar el país y el segundo, subsidiar tanto el consumo de la mayoría de los mexicanos pobres como de los grandes industriales. El sistema eléctrico se ofreció desde un principio, así fue diseñado, para subsidiar, para ser un elemento del fomento de la industria eléctrica, de la industria en general, de los grandes consumidores de energía. Y en un momento en que los subsidios más grandes eran a los capitalistas, no a las personas comunes y corrientes. Esta situación, pues, evidentemente los neoliberales tenían que revisarla, ¿no? No pueden hacer una economía sobre la base de subsidios, entonces, pero tampoco sobre la base de empresas públicas. Entonces, para resolver el ataque a la empresa pública, pues no optaron por el camino de eliminar subsidios, ya no a la generalidad de la industria, sino a una industria muy especial, la eléctrica, los privados en la industria eléctrica. Desde un principio, los contratistas llamados independientes han estado subsidiados, porque ellos no aportan a la masa de la reserva. Y ahora que tenemos otra modalidad de contratos, pues estamos en situación peor. En conclusión, no podemos seguir subsidiando, porque es injusto. No solamente porque le hace daño a la CFE, no se trata solo de defender a la CFE, que ya sería un buen motivo, sino defender a México, porque es el país el que paga. Los neoliberales estaban obligados a acabar con todo aquello, ¿y qué fue lo que hicieron? Un nuevo sistema de subsidios para promover la inversión extranjera. Ya no es la industrialización, ya no es la sustitución de importaciones con la que se subsidió a medio mundo en el sector de los capitalistas, sino ahora, muy especialmente, al capital extranjero. Yo no sé cómo el Consejo Coordinador Empresarial pues, no solamente representa a los capitalistas mexicanos, sino que ya fundamentalmente a los extranjeros. Algo pasó en este país en el cual los competidores de ellos son defendidos por los mismos organismos de los nacionales mexicanos. Yo simplemente termino con esto, presidente. Hago un llamamiento a superar toda esa cantidad de falacias, ¿no?, que se están diciendo en este momento. O sea, oído en esta misma reunión algo verdaderamente inaudito, ¿no? Eso no se los cree ni siquiera los enemigos de esta reforma. Se fueron más lejos, inventando patraña y media. Pero bueno, las cosas van a tomar su nivel. Y yo exhorto a la Cámara a que, pues después de haber esperado ya más de 2 años, hagamos esto. Una de las cosas que no podemos permitir es la corrupción en el gobierno y no permitir para nada la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, porque no solo es una ilegalidad, no solo es un abuso, un latrocinio, es también un acto de traición a la patria. Cualquier denuncia de corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno, tiene que ser investigada y que se ventile, que se sepa. La mejor manera de tener presupuesto es combatiendo la corrupción. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se recupera, porque es mucho lo que se iba por el caño de la corrupción. No hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras. Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos. Nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción, más de 1 billón de pesos. Eso es lo que yo calculo, en el tiempo que llevamos en el gobierno. Ahora está en debate lo de la iniciativa que envié al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. La querían desaparecer para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar si se dejan de entregar subsidios por los contratos que se establecieron antes. Al aprobarse esa reforma legal, nos vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Y qué podemos garantizar con ese ahorro? Pues que no nos cueste más la luz a los consumidores, que no aumente el precio de la luz, mínimo. Hablábamos de los reclusorios, que tenemos que pagar cada año 16,000 millones de pesos a las empresas que recibieron las concesiones, los contratos para construir estos reclusorios. Cuando hablamos de 16,000 millones, es la mitad de lo que cuesta comprar 140 millones de dosis para vacunar al pueblo de México. Abusaron. Contratos no solo de reclusorios, de hospitales, de todo tipo de obra. Ya lo que estaban también metidos en el aeropuerto de
el agua de Texcoco. Pues ese es el fondo, por eso es la inconformidad. Ya se terminó, se acabó la robadera, el bandidaje oficial. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.